Doctor Beraldi, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo Gracias está? por estar como siempre. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ayer comentábamos aquí con Gabriel Morini, esto que es un poco inaudito, ¿no? Un juicio que ya ha iniciado, que no tenía ninguna pericia, y estaban hablando desde hace tiempo, desde el gobierno y los medios oficialistas, de una deuda que nunca existió. Bueno, para que la gente entienda, creo que tenemos que recapitular un poco las cosas que habían pasado. Toda esta historia de Oil Combustibles empezó allá por el año 2016, concretamente el 13 de marzo, cuando apareció una nota en el diario La Nación en donde se decía expresamente que hacía 4 años que la empresa Oil Combustibles, decían Cristóbal López, no había pagado un impuesto que es el de se refiere a la venta de combustible. Y titulaban de manera catastrófica que era una deuda exigible de 8.000 millones de pesos. Esa nota periodística fue tomada a la noche por el presidente de la Nación, que en un reportaje, justamente en un medio oficialista, salió a decir directamente que este tipo de evasión, que este tipo de delitos gravísimos no se iban a cometer y que este era el caso testigo, que acá se iba de alguna manera a hacer justicia. Bueno, sobre esa base, una nota periodística, empezó una causa judicial que tenía un defecto digamos, en su origen, porque partía de una base que nadie había verificado, es decir, si había o no había una deuda exigible, si había una evasión. Bueno, inmediatamente nos presentamos en la causa, tratamos de que se efectuara esta verificación. El juez Ercolini, como de costumbre, no llevó a cabo ningún tipo de estudio. Nos negó una prueba básica, que es una pericia contable, a ver si había o no había deuda. No teníamos la posibilidad nosotros de que esto se desarrollara, claro, la instrucción, y bueno, entonces tuvimos que ir al juicio, y en el juicio finalmente se practicó. Ahora, doctor, discúlpeme, pero es decir, el juez Ercolini avanzó, prestó todo y mandó después presos sin tener una pericia oficial, sin saber cuánto reclamaba la FIP y qué datos había. Exactamente. Aunque parezca mentira, esta es una práctica que se ha llevado a cabo en este tipo de expedientes, en donde se hacen persecuciones políticas. Y bueno, y como no les convenía hacer una pericia porque iba a determinar que la hipótesis claro, delictiva era falsa, bueno, entonces sobre esa base se dictó un auto de procesamiento, se lo acompañó con una prisión preventiva, con otro hecho todavía más falso acerca de que se querían desapoderar de los bienes. Y bueno, finalmente, como la mentira tiene patas cortas, llegó el momento en donde estas cosas se empiezan a aclarar. Y bueno, y se aclaró de esta manera, es decir, con una pericia que demostró que en los últimos 4 años Oil Combustibles había pagado una suma cercana a los 7.000 millones de pesos. Es decir, que no es que no se pagaban los impuestos, se pagaban los impuestos, que por supuesto se habían acogido a planes de facilidad de pago que se le otorgaban en condiciones idénticas a todos los demás contribuyentes. Que eran previstas, digo, que y no que eran estos ningún planes beneficio de pago, pero esto es lo más importante, claro, que estos planes de pago estaban vigentes, no se habían caído, no es que se habían dejado de pagar. Y así se llegó a marzo del año 2016, en donde justamente el gobierno, al ver que tenía esta situación, fabuló una imputación diciendo que había una insolvencia fiscal fraudulenta. Hipótesis que no caminó y que bueno, y que después terminaron reconvirtiendo en esta causa que terminó en el juzgado de Ercolini y que hoy es la que da lugar a este juicio oral. Ahora, doctor, uno se pregunta, porque realmente esta es otra mentira que se cae, como usted bien explicó, es otra mentira ideada, sobre la cual se batalló, se avanzó sobre los medios, que era la búsqueda de desguazar, usted lo ha dicho tantas veces, desguazar todo Indalo, atacar a los medios en base a una mentira, un juez que va para adelante, y ahora con esta pericia, digo, ¿qué se hace? Mire, esta pericia lo que hace es esclarecer una de las cuestiones, digamos, más importantes. Lo que pasa es que ya estamos en el medio de un juicio
El juicio obviamente va a incorporar esta prueba y se empezarán a desarrollar otras cuestiones que son las que procesalmente corresponden. El jueves seguramente va a declarar el señor Echegaray, que va a explicar justamente cómo dio todos estos planes, todas estas cuestiones que ya las había explicado en la primera instancia, y después tendrá el turno, bueno, los dueños de este canal, que dirán también sus declaraciones. Porque además la pericia, lo comentábamos el otro día aquí, indica que parte de lo que no se pagó fue culpa de el ex interventor Abad, que quiso, envalentonado en la persecución, paró todo y evitó que se siga cobrando esa deuda, ¿no? Pero exactamente, y eso es un tema sobre el que se tendrá que abrir una muy profunda investigación. Hoy Combustibles venía pagando regularmente todos sus planes de facilidad de pagos y que si no se hubiese producido este enfrentamiento con el gobierno, este acometimiento fuera de la legalidad, la empresa hubiese seguido funcionando normalmente, hubiese seguido pagando estos planes de facilidad de pagos y hoy, y esto es lo más grave, la AFIP hubiese cobrado íntegramente sus créditos. Y hoy, con la quiebra, lo que ocurrió justamente es que nos quedamos sin hoy combustibles, se han mandado a remate los bienes, por supuesto a precio vil, y no han cobrado ni un 10 ni un 20% de los créditos que fueron verificados. Sí, doctor, recién decía se mandó a remate todos los bienes de hoy. Esto significa que ahora, por más que la justicia diga que fue todo mal, que hay que volver al punto de partida, ya no hay punto de partida. Ya los empresarios no son más dueños de esta empresa. Esto, imagino, termina en un gran juicio contra el Estado por esta estafa que ha cometido contra los empresarios. Mire, yo lo que creo es que más que un juicio contra el Estado, lo que vamos a tener que hacer es un juicio contra los responsables, contra las personas físicas, contra los jueces que cometieron estas graves arbitrariedades, contra el presidente de la Nación que interfirió de manera directa en la tramitación del proceso. ¿Le van a pedir a Macri que pague de su bolsillo la indemnización? Por supuesto, porque acá es el momento, no es que paguen los argentinos los errores del gobierno, es los funcionarios del gobierno van a tener que dar cuentas de lo que pasó y por supuesto, si no tienen solvencia, tendrán que afrontar las cosas que correspondan, las sanciones civiles y penales que se deben imponer. Bueno, también... En un proceso judicial correcto, no lo que le han hecho a Hoy Combustibles y no lo que le han hecho a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un proceso judicial con todas las garantías constitucionales, donde haya pericias, donde haya garantía de la defensa en juicio. Eso es lo que queremos para la Argentina en el gobierno que viene. Ahora, doctor, muchos ciudadanos no lo saben, pero hay una denuncia ya que avanza justamente en contra, incluso el presidente está imputado por las maniobras de extorsión que se hicieron sobre los dueños de esta empresa para vender o para liquidar todo. Hay otra denuncia que avanza con pruebas muy fuertes, ¿no? Por supuesto, es un proceso que recién se inicia, está en el juzgado justamente de Servini de Cubría, en donde el señor de Sousa está presentado y admitido como parte querellante, y en donde se están pidiendo una serie de medidas de prueba muy importantes, y le diría contundentes para demostrar no solamente cómo se interfirió en la cómo se interfirió en la justicia desde el poder político en este caso, sino también en algunos otros. Bueno, es muy importante, doctor. Como siempre, muchas gracias, Gracias por a ustedes. clarificar todo.